Hola. Hola, ¿se oye? Creo que ahora sí. Hola, hola. Ahora sí, dice el Perfecto. afortunado señor Pil. Gracias. Ya, lo que pasa es que ahora pone predeterminado y yo creo que ese es el de los clics. Es que la otra vez hubo clics. Voy a hacer otro último cambio, ¿vale? Hola, hola. ¿Se nos oye ahora? Hola. ¿Se Supongo nos que sigue ahora. oyendo? Aquí sigue marcando, o sea que espero que sí. Continuamos, ¿no? Haz clic a ver si se oye. Sí, se sigue oyendo, vale. Pues es que he cambiado, es que no quiero el predeterminado. La otra vez era mal. Pulsa el ratón a ver si. Ya, pero es que ¿se oyen los clics? Los clics no se escuchan. Bueno, ya veremos luego. Vale, bueno, pero se nos oye. ¿Y se nos oye al mismo volumen? A ver, Carlos, habla. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos al mismo volumen o estoy muy lejos? Bueno, es que yo grito un poco. Chin, chin, chin. Contadnos, porfa, técnicos al otro lado. Están Jules Cook y bien ambos. Vale. Venga, pues empezamos. Bueno, vamos a hacer un poquito de publicidad primero. Estamos a 30 de mayo, ha empezado la Feria del Libro. Podéis aprovechar que, bueno, a partir de cierta hora hará una temperatura un poco mejor. Tenéis la suerte de que Libros bajo el paraguas os va a entretener en las horas de máximo calor del día. Entonces, pues así podéis estar ahora fresquitos escuchándonos y luego, bueno, luego después de un rato largo ir a la Feria del Libro. Los chicos de la Guerra Chimpancé supongo que van a tener firmas en la feria, lo que pasa es que yo creo que las fechas aún están por confirmar, pero vaya que se podrán consultar en su página web, que es La Guerra Chimpancé, y también seguro que va a haber firmas de la antología de poesía española de poetas nacidos entre... O sea, perdón, vamos a ver. Bueno, de poetas jóvenes que han publicado con cátedra, que eso es súper interesante y que también los chicos de la Guerra Chimpancé tienen ahí un papel importante. Bueno, y ya no nos enrollamos más con la parte de saludar y publicidad. Ah, bueno, sí, yo quería preguntar, por si nos queréis responder las personas del chat, por un dilema que tenemos para la lectura del mes de junio, que es que tenemos una invitada que puede ser muy especial, pero que tiene como propuesta un libro más extenso de los libros que solemos leer. Entonces, ¿estáis, personas del chat, preparadas para leeros un libro un poco más largo, un poco más exigente en cuanto a extensión durante el mes de junio? Bueno, nos podéis ir contestando porque esto lo necesitamos saber para las propuestas del mes siguiente. Pero bueno, estad atentos a las redes sociales para cuando las hagamos definitivamente. Y nada, que eso, que va a llover. Bueno, ¿dónde estás, Carlos? Que llueve mucho. Pues no sé si lo conoceréis, estoy en Ribereña, estoy en una zona de Panga que, bueno, está cercana a la costa, tiene unos maravillosos ciudadanos, como queréis. ¿Y dónde estás tú, Elena? Pues yo también está lloviendo y eso me da un poquito más de miedo en esta zona, pero bueno, yo estoy en una zona también de Panga, pero que se llama La Foresta, concretamente en la población de Tocón, que es un sitio con unas muy buenas aguas termales y una muy buena comida, y he venido pues aquí a relajarme. Y lo que pasa es que la descripción de Tocón, os leo, es casas en los árboles como nidos, puentes colgantes y el ligero olor a azufre de las aguas termales que mantenían el sitio cálido y le proporcionaban energía. La plaza del mercado era una de las pocas cosas ancladas al suelo. Entonces, bueno, yo espero que la lluvia no cause muchos estragos porque a mí me da un poco de miedo esto de los puentes colgantes, pero bueno, la gente de aquí lo tiene muy controlado y supongo que no hay problema. Bueno, ya le habéis oído un poco, pero vamos a presentar... Es que no te puedo mirar bien así, estoy un poco rara. Pero bueno, voy a presentar a Carlos, que es el chico con el que hago el programa este mes, en mayo. A ver, ¿qué decir de Carlos? Pues yo tengo aquí apuntado que
es un invitado muy especial porque él estudió un doble grado de matemáticas y física, o sea que es una persona muy inteligente y con una mente pues potente, aunque ahora tiene un trabajo un poco diferente a lo que esto pueda sugerirnos, pero muy interesante. No lo voy a describir para mantener el misterio, pero solo os diré eso. Y un trabajo en el que además está siendo muy proactivo y está revolucionando bastante la manera de pensar que tenían por allí, por lo que nos cuenta. Y luego también es súper experto como lector en el género del libro que hemos leído y tiene un montón de referencias que yo pues no manejo tanto, de fantasía y ciencia ficción. También conoce el mundo de los videojuegos, que creo que con este libro pues va a ser relevante. Y bueno, lo vais a notar, pero vaya que es de Murcia y entonces pues habla a lo murciano, que eso también pues es un punto ahí interesante. Y Carlos ha sido Boy Scout y eso también lo hace una persona súper... es que todo el rato no quiero decir interesante, súper valiosa en cuanto a los conocimientos que tiene, porque en el libro que hemos leído, pues resulta que no saben encender un fuego con leña, el robot Onfalina tiene que leerse un libro para aprender, pero Carlos, como Boy Scout, pues sí que sabe. Entonces, pues oye, genial. ¿Quieres decir algo más sobre No, ti? que ha inflado todo, pero no pasa nada. No, es todo verdad, todo lo que he dicho es verdad. Me comeré todas las S y alguna letra más, pero espero que se me entienda. Sí, hombre, claro. Eso, el juzgar negativamente a alguien por su acento o considerar a un acento como algo superior a otro se llama glotofobia y está muy mal. Pablo Motos lo hace a veces y está muy feo. Bueno, después de este cariño a gente que no nos encanta, venga, en mayo, en Libros bajo el paraguas, ¿quieres decirlo tú? ¿Hemos leído? Hemos leído Monje y Robot, una biología de Becky Chambers. En Salmo por quienes se construyeron en la naturaleza, Dex es un monje que decide despedirse de su comunidad y dedicarse a ser monje del té. Esto es, hacerse con una bicicleta eléctrica y un carromato con todas las comodidades para constituir su casa y viajar por los diferentes enclaves de su mundo, la luna llamada Panga, ofreciendo sus servicios. Cualquier persona que lo desee puede acercarse y hablar con Dex de lo que necesite mientras degustan un té que ella le ha preparado según su estado de ánimo. Sin embargo, cuando Dex empieza a sentir que esa ocupación ya no le llena, se adentra en la naturaleza y entonces se topa con Onfalina. Onfalina de Motas Espléndidas es un robot que ha decidido entablar contacto con los humanos y averiguar qué necesitan. Hace tiempo, los robots tomaron conciencia de quiénes eran y se separaron de los humanos, que aprendieron a vivir sin sus servicios. Generaciones después han decidido indagar cómo se han desenvuelto las personas y por eso Onfalina ha acudido a conocerlos. En primer lugar, acompañará a Dex hasta una ermita abandonada tiempo atrás y, pese a las reticencias iniciales del monje, lo guiará por la naturaleza. Después, en plegaria por la timidez de los árboles, será Dex quien acompañe y guíe a Onfalina por distintos núcleos de población, donde el robot irá preguntando a las personas qué necesitan. En la foresta ayudará con favores de tipo práctico, mientras Dex descansa en un pueblo suspendido entre los árboles. En la ribereña, un impresor arreglará una pieza rota de Onfalina y Dex pasará la noche con él, mientras el robot se divierte en una lancha por el mar. En la costera, pescan con uno de sus habitantes que han renunciado radicalmente a todas las comodidades que proporcionaba la tecnología. Y en los matorrales conocen a la prolija familia de Dex y comen con ellos. Y luego por fin llega el momento de ir a la ciudad, donde también los están esperando. Pero Dex y Onfalina se dan cuenta de que no desean terminar su viaje ni separarse. Así que se pierden en una playa solitaria
y retoman sus conversaciones, disfrutan de la compañía de el Leune de Leotre y bueno, pues de momento eso es lo que necesitan y pues con eso les basta. Bueno, hasta aquí el resumen. ¿Ves los comentarios del chat? Sí, vale, es que Jules Cook ha dicho que claro que se entiende el murciano y bueno, Ya veremos. nos han dicho qué piensan sobre qué hacer con la lectura del mes que viene. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué hemos leído Monje y Robot? Carlos, ¿cómo descubriste este libro? Fue un poco de casualidad porque vamos casi todos los meses vamos a la biblioteca y entre mis búsquedas de ciencia ficción o búsquedas lo vi allí. No sé si ya le tenía echado un ojo, la verdad. Creo que a lo mejor un amigo lo había puesto en Goodreads. Le había puesto muy buena nota y dije, ¿por qué no? Y estaba ese y otro de la misma autora. Y decidí sacármelos los dos. Entonces, ha sido un poco un descubrimiento así de refilón. No tan... ¿Y el otro libro de la misma autora te lo leíste también? El otro todavía estoy leyéndomelo. Bueno, de hecho es el otro del podcast. Era la otra propuesta. La otra propuesta del podcast. Pero sí, tenían los dos muy buena pinta. De hecho, el otro, yo buscaba Monje y Robot y el otro estaba al lado en la estantería de la biblioteca. Lo cogí por curiosidad y me enganchó también bastante. Incluso la primera página del libro. Bueno, pues a ver si la gente se anima. Después de Monje y Robot se puede leer para aprender si la suerte nos sonríe, que era la otra opción. Bueno, además de lo que ha dicho Carlos, pues Monje y Robot es una biología que compuesta por 2 novelas cortas. Entonces, una de ellas, la primera, Salmo por quienes se construyeron en la naturaleza, ganó el premio Hugo en 2022 y bueno, ha sido finalista en el Nebula y en el Locus. Y la segunda parte, Plegaria por la timidez de los árboles, ganó el premio Locus y ha sido finalista en los otros 2. ¿Qué pasa? Que por contextualizar un poco, los premios Hugo, Nebula, Locus son premios bastante prestigiosos en el ámbito de la ciencia ficción y la fantasía. Os preguntaréis, pues, ¿en qué se diferencian? O sea, ¿por qué 3 premios, no? Pues el Hugo se llama así porque uno de los padres de la ciencia ficción se llamaba Hugo Gernsback y era un señor de Luxemburgo, luego nacionalizado estadounidense, pero bueno, me parecía curioso lo de Luxemburgo. Y los premios Hugo, me decía Carlos antes de empezar, que están un poquito más orientados a la parte ciencia ficción, ¿no? Que a la fantasía, quizá. Sí. Y luego el Locus lo da una revista, ¿no? de fantasía y ciencia ficción estadounidense, y el Nebula también recae en un grupo de personas dedicadas a libros que se publican en Estados Unidos. El Hugo también tiene un carácter un poco más internacional, sí, porque no es solo Estados Unidos. Sí, de hecho creo que son los que se traducen al inglés en el mismo año natural anterior a dar el premio. Y luego, pues por hacer un poco de publicidad del podcast, Babel, que es un libro que hemos leído, ganó el premio Locus y el premio Nebula, o sea, potente, y Así se pierde la guerra del tiempo, ganó los 3, o sea, ese arrasó. Tenemos los 2 programas que podéis escuchar y bueno, pues eso, que están en este grupo, ¿no? De este nicho, el de la ciencia ficción y la fantasía. Dicho esto, pues vamos a hablar del mundo que construye Becky Chambers en esta biología de Panga. Yo lo he organizado así un poco como una entrada de Wikipedia que te hace los distintos epígrafes de geografía, historia, sociedad, economía, religión, tal, ¿no? Entonces, pues vamos a ir un poco uno por uno. A ver, el que ya hemos comentado un poco en el resumen es geografía, que es que Panga se divide, una parte está dedicada a la naturaleza, ahí los humanos no entran. Eso, Ahí es donde van a estar los robots, aunque no solamente sale un robot, Onfalina, pero bueno, en esa parte es donde, en la naturaleza, a donde se fueron los robots. Quizá se pueda decir que es la naturaleza salvaje, o lo que entendemos una naturaleza no domesticada, o no es
Es rural. No intervenida por el hombre, sí. hombre, sí. Y luego en la parte donde sí están los seres humanos, pues hay distintos espacios, que ya los he dicho en el resumen, la foresta, como más de árboles y frondosidad, el nombre está bien elegido, ribereña, que es de mar, playa, Mediterráneo, costera, que también está muy vinculado al mar, pero de una manera más salvaje, en el sentido de que esta gente como que ha llevado la ideología al extremo, en el sentido de que reniegan de toda tecnología y no solo la ideología, sino que hay una barrera física natural muy importante. Están después de unos acantilados que son muy altos, o sea, están totalmente aislados. Cierto. Luego los matorrales, que es un enclave más de granja, ¿no? Más ese estilo, con un donde tiene mucha importancia, yo creo, el cultivo y la agricultura. Y luego la ciudad, que es la única de estas partes de Panga que no se nos presenta en el libro, que no transitan Onfalina y Dex. No sé si... A mí me gustaría una tercera parte de su historia y me gustaría visitar la ciudad. Creo que podría ser muy interesante. Bueno, al principio del libro habla un poco de cómo está, de cómo se siente ella en la ciudad y la describe brevemente. Sabemos que ahí hay universidad, por ejemplo. Sí. No sé, a mí me dan ganas de que nos lleven allí también. Y eso en cuanto a la geografía. En cuanto a la historia de Panga, pues vamos averiguando en distintos momentos del libro que hubo una edad de las fábricas que podría parecerse al mundo que conocemos nosotros, que en esa edad de las fábricas, de repente, no se sabe muy bien por qué, los robots se despertaron, entre comillas, por eso se llama el despertar a ese momento, y cobran conciencia de quiénes son y de que no quieren ser esclavos. Y entonces se separan en buenos términos de los humanos, se hacen una promesa de despedida, así con mayúsculas, como un acuerdo oficial, según el cual los humanos no van a perseguirlos, no van a buscarlos nunca, serán los robots quienes libremente puedan retomar el contacto en el futuro si lo desean, ¿no? Sí. Y así llegamos a la actualidad. Que, bueno, pues... Han pasado varios siglos desde el último contacto con los robots. Dice Jules Cook que ella cree que prefiere no describir la ciudad porque está poniendo en valor todo lo que no está y no se hace allí, en la ciudad, precisamente. Puede ser, pero creo que también puedes poner en valor eso describiendo y transitando la ciudad. O sea, no sé, no me vale para que no haya tercera parte. Pero sí, puede ser, claro. Pasando a la sociedad, esto muy breve, pues simplemente que no hay, o sea, la identidad de género es muy libre y está muy normalizada, entonces hay personas que han elegido el masculino, como puede ser el impresor, hay personas que han elegido el femenino y hay personas como Dex que son no binarias, que, bueno, pues eso. Yo pido perdón de antemano por si alguna vez se me escapa un masculino genérico. Yo también, cuando debería estar hablando con la E, sí, de ella y no de él. Por ejemplo, cuando no se habla de padres, sino de adres de la gente, como ejemplo así de palabra con la que te familiarizas conforme vas leyendo. Y en este caso, quizá poner en valor todo el trabajo que ha hecho la traductora. La traductora, sí, vamos a decir su nombre, Carla Bataller Struch, ha tenido que tomar algunas decisiones. Claro, en inglés los adjetivos, por ejemplo, pues no tienen un género gramatical marcado y en español sí. Entonces, pues ahí la traductora ha tenido que decidir. Por ejemplo, con Onfalina contaba que la traductora en una entrevista que leí que había elegido, claro, Onfalina al ser un objeto, su identidad de género no tiene sentido porque es un objeto. Entonces el pronombre, claro, en inglés los adjetivos no tienen importancia en este sentido, pero los pronombres sí. Y el pronombre de Onfalina es it, que en español no lo tenemos, el pronombre neutro. Entonces, bueno, pues que había decidido intentar, aunque se habla de el robot y por tanto los adjetivos gramaticalmente que podemos atribuir a robot serían
masculinos desde el punto de vista gramatical, luego el nombre que ha elegido sí que tiene como una connotación femenina porque acaba en A. Entonces, bueno, que lo ha pensado mucho la traductora. Además, es una traductora bastante especializada en libros de autores no binarios. Por ejemplo, tiene un blog en el que recomienda autores no binarios y bueno, que le ha dado muchas vueltas a este tema. Luego, la economía en Panga. Pues la economía en Panga funciona con un sistema con unos... un sistema de intercambio comunitario, no individual, con nitos. Tú lo que haces es que cualquier cosa que haces por alguien se traduce en nitos y luego con esos nitos tú los puedes intercambiar a su vez por cosas que necesitas tú, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que no es un trueque de uno contra uno, sino que, por ejemplo, si yo a Carlos le arreglo una ventana, no quiere decir que Carlos tenga que devolverme a mí ese favor, sino que luego Carlos a lo mejor va a hacerle un favor a otra persona que lo pueda necesitar y a quien las habilidades de Carlos pues sí que le ayuden. Y a mí pues ya me hará un favor otra persona cuyas habilidades o talentos me vengan bien en ese momento. De hecho, creo que en el libro pone el énfasis en el que no ponía la persona que hace el favor el precio, sino la persona que recibe el favor, el que da la cantidad que considera justa. No quiere sonar. Sí, y esto tú lo habías, Carlos me decía que este sistema de... Yo lo he visto en otros libros, de hecho en otros libros de ciencia ficción también. Cuenta. Lo que me viene a la cabeza siempre es el de la trilogía de Marte, la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, que por hacer un resumen muy breve es siglo XXI, la humanidad mitad del siglo XXI, la humanidad ha enviado a unas 100 personas a Marte para para terraformarlo como tal. Por casualidades, después de que han pasado 100 años, la economía de Marte, que es un poco una economía sumergida, porque Marte estaría gobernado o dirigido por transnacionales, vamos, lo que vendría siendo ahora mismo Amazon, Google, Alphabet, estas cosas, tienen el control, pero bueno, hay una serie de de conjuntos de personas que se hacen favores de esta forma. O sea, la economía es de esta forma. O sea, un conjunto de personas están en la zona de glaciares, pueden producir X cosas, las otras están en otra zona y pueden producir otro tipo de cosas. Y los intercambios también se hacen mediante esta economía parecida a la de los nitos. O sea, se ha explorado bastante. Diría que suele explorarse bastante en esta utopía o en estos libros de ciencia ficción. Este otro, bueno, y supongo que en la teoría económica también, otras formas que no son capitalismo. Sí, esto del postcapitalismo es una de las características del género que luego vamos a definir un poco, el género del libro. Por seguir organizando, bueno, nos dice Infortunado Señor Peel que lo interesante de la no binariedad en el libro no es meramente narrativo. Dice, es diegético, es decir, que forma parte del universo y está normalizado en esa sociedad. Sí, está totalmente normalizado, vamos, no hay... Sí, y de esa manera es muy interesante porque al leerlo tú... Y lo hace bastante natural. Eso es, tú lo estás leyendo y también lo estás normalizando. Entonces es una manera incluso de activismo, porque nosotros no estamos acostumbrados a hablar así, pero ni a leer así. Pero bueno, pues es un paso. No sé, por lo menos para que te esfuerces, por lo menos para que normalices, aunque sea el tiempo que has estado leyendo Monje y Robot. Sigo entonces con la organización de Panga. Nos falta ya solo la religión. En Panga, los humanos creen en 6 deidades. 3 de ellas son les progenitores y las otras 3 son les hijes. Entonces, bueno, ¿quieres contarlo tú? Bueno, a ver, hay muchas partes del libro en los que habla de ellos, así un poco de
pasa de puntilla algunas veces y otras lo describe un poco más, que recuerde cuando Dex creo que está poniendo unas figuras de los diferentes dioses Cuando organiza el cuando carromato. organiza el carromato. Sí. Y luego también hablan de ello y de sus representaciones cuando llegan a la ermita, Ujú. porque la ermita está construida como, no valorando, ¿cómo se dice esto? Honrando. Sí, honrando, la ermita en sí es la representación de los dioses y de hecho lo va describiendo la ermita por cómo estaba creada o construida de forma inteligente para hacer la representación de estos dioses. Ujú. Entonces, entre los progenitores Mm. tenemos a Bosch, que es el del ciclo de la vida y la muerte, vamos, de la vida en sí. Mm. Por otro lado, tenemos a Grilom, que es el progenitor de lo inanimado, todo Ujú. aquello. De hecho, es una pirámide, no he dicho Bosch, es como es una esfera, lo representa como una esfera Sí, por el ciclo, ¿no? por el ciclo. Grilom es inanimado, se representa como una pirámide trilateral que representa roca, agua y atmósfera. Y luego en medio de los dos coloca a Dex un cilindro muy fino que es triquilli o triquili, que en la física y la química hay una especie de unión entre la vida y la... Sí, lo vivo y lo inanimado, inanimado, como exactamente. están ahí. Bueno, lo vivo y lo muerto, Y lo muerto, pero sí, lo muerto procedente de lo inanimado, de lo roca. del Bueno, sí. recuerda un poco a las teorías presocráticas y de los 4 elementos, de la agua, Sí, fuego, tierra. pero aquí es en 3, Pero está aquí muy es bien. en 3. Y luego, eso aterrizado en Les Iges. Y un poco más en la En Dex, quizá, sí, en ¿no? la sociedad Sí, o y en los humanos, sí, sí. lo humano está Samafar, que es como el arquitecto, vamos a decir, Es la parte intelectual ¿no? del funcionamiento humano, como los pensamientos, lo metafórico. En la ermita era una biblioteca llena de libros. el constructor, un poco más bajado a la construcción, Sí, a trabajar con las manos, trabajar, sí, en lugar de con la mente. Y por último a Lalae, que bueno, ya la llamo a Lalae, no le Sí, digo a sí, yo Yaya. también. Ah, sí, sí, yo también. Que es le dije de las pequeñas comodidades. Sí, que es como que si tú integras el trabajo manual con el trabajo intelectual, pues todo eso te hace disfrutar de las pequeñas cosas, al tiempo que también ese bienestar, esas pequeñas comodidades son necesarias. También es como un ciclo, ¿no? Como un circular. Sí, yo creo que lo expresa más como que al final es donde te refugias para sobrellevar esa vida del pensamiento y el trabajo físico. O sea, como que todo necesitas tener un equilibrio entre todo a la vez. Sí, es refugio. De hecho, es una de las razones que da Dex para unirse como monje a la... Sí, Dex parece que es a la que más venera, ¿no? No, de hecho es monje de Alalai. Ah, es verdad. Sí, su comunidad, ¿no? Su comunidad es la Alalai. Y luego también empieza Salmo por quienes se construyeron en la naturaleza. A mí me parece como un inicio de novela muy de taller de escritura, muy de las novelas. Cuando empieces una historia tienes que empezarla de una manera original y que capte la atención y tal. Entonces empieza con si le hicieras una pregunta según los diferentes sistemas de pensamiento que hay, ¿no? Entonces, como que todos estos dioses y tal, la manera de pensarlos también tiene distintas corrientes. Más que religión, quizá aquí serían corrientes filosóficas, de cómo cada uno entiende esto. Y mencionan a les cosmites, que equiparan el trabajo duro y el esfuerzo con lo divino, ¿no? Un poco más devotos quizá de las enseñanzas de Chal, que es el del trabajo, el constructor. Luego estaban les ecólogues, muy centrados en el ciclo, en lo circular, en Bosch, en que todo esté en equilibrio. Les cosmites, que tienen la particularidad de que atribuyen a todos estos dioses que hemos nombrado una consciencia, a diferencia de todos los demás, que yo creo que tienen, estos dioses son más ideas y referencias para organizar su pensamiento.
y a qué se le da importancia que verdaderos entes. Pero los cosmites no, los cosmites sí que consideran a estos dioses como una entidad con su propia personalidad. Y luego están los esencialistas en los cuales con los cuales se identifica Dex, que lo entienden todo de una manera muy metafórica, ¿no? Algo así más o menos. Bueno, y ya para terminar de organizar cómo está el mundo, pues cómo son los robots, porque los robots en el mundo que nos presenta Becky Chambers no son los robots tal y como los conocemos pues nosotros en la Tierra, en nuestro mundo. Entonces, bueno, si quieres contar. No, yo la verdad que me lo imagino como el año pasado fuimos a ver una peli que se llama... ¿cómo se llama? Robot Salvaje. ¿Yo he visto esa película? Creo que sí. Robot Salvaje es un robot que... ¿La de los pájaros? Sí. Sí la he visto. Vale, sí. Pues yo me imagino a un Falina así. Un poco sí. Es un robot así con... Es que no sé cómo describirlo. Un torso un poco... O sea, los rasgos son bastante humanoides. Sí. Bueno, la cabeza redonda completamente con 2 ojos. Sí. Bueno, 2 ojos no, son 2 lentes, pero... Bueno, es verdad. Y luego unos brazos así como de muelle y las piernas también de muelle, que se pueden coger todo. Sí. Onfalina parece que es un poco más grande que lo que sería un tamaño humanoide. Sí. Pero bueno, sí que parece, ¿no?, que tiene manos, porque hay un momento en el que Dex le prepara el té. Le da la mano. O sea, que a la hora de su físico... Sí, será humanoide. Sí, parece bastante humanoide. Pero la manera de funcionar de los robots, por ejemplo, los robots no son unas máquinas de hacer cálculos, por ejemplo, que sí que es algo que entenderíamos nosotros. Está más cercano a un robot humanoides que harían trabajo físico, o al menos es lo que yo me imagino, antes que a los ordenadores que conocemos hoy en día. Claro. Y, por ejemplo, tampoco pueden estar todos conectados entre sí, que eso es algo que Dex da por sentado y que Onfalina le dice, pero qué horror, imagínate. ¿Cómo vamos a estar todos escuchando los pensamientos de los demás? Claro. Qué cacofonía. Claro, entonces, bueno, pues para tener en cuenta a qué se refiere el libro cuando habla de robot, ¿vale? A mí me parece, por ejemplo, muy entrañable cuando se le plantea alguna pregunta o algún dilema a Onfalina y cuenta que su cabeza zumba, emite un zumbidito así como más suave, más intenso, que es como que está pensando. Pero me parece muy bonito lo del zumbido, porque, no sé, es como... como cuando te echa humo la cabeza. Sí, literalmente, claro. Bueno, entonces, este mundo que de tintes pues bastante esperanzadores, aunque es original de Becky Chambers, obedece, digamos, a unas normas o tiene puntos en común en esta esperanza subyacente con otros mundos de otras obras de fantasía y ciencia ficción que han dado en un género que se conoce como solar punk. ¿Quieres contar lo que es el solar punk? Yo voy añadiendo ahí cosas que tenga yo apuntadas por aquí. Sí, algunos lo llaman, se llama solar punk, pero también he leído el hope punk de esperanza. Yo he leído que la diferencia entre solar punk y hope punk es que en el hope de esperanza punk, el hope punk sitúa las historias en un mundo hostil en el que la esperanza es motor revolucionario. Y no hay, también pasa esto que no hay un elegido protagonista héroe, sino que es lo colectivo lo que tiene valor. Y en cambio, en el solar punk, aunque todo lo último que he dicho sigue operando, el mundo ya no es hostil. ¿Sabes? Sí. Es como la diferencia entre sentido. el hope y el solar punk. Que en el solar punk ya no es un mundo hostil en el que la esperanza sea el motor, sino que ya es un mundo amable en el que la esperanza es el motor, efectivamente. Y nada, que considera, mira el futuro con esperanza, que es verdad que últimamente cada vez se mira lo que se tiende a mirar con desesperanza, cambio climático, el avance tecnológico, de las empresas tecnológicas, del capitalismo bestial, salvaje. Sí, el salvaje era la palabra, sí. Y se centran en unas sociedades, que un mundo sostenible gracias a la tecnología. Y se centran muchísimo también en la tecnología, la energía renovable. Sí, por eso solar, ¿no? Sí,
yo creo que sí, no, y casi todo el paneles solares o energía eólica, casi se basa todo en eso. Ujú. Y la biotecnología. Bueno, si leéis también el de Para aprender si la suerte nos sonríe, como son títulos así un poco Ya, sí. curiosos. Sí. Por ejemplo, hablan de un avance en biotecnología de las personas para poder vivir en mundos hostiles. Ujú. Y que, bueno, que busca distanciarse de esa visión pesimista del futuro, apuesta por escenarios más optimistas y utópicos. Y como que la sociedad tiene que no que se esfuerza, sino que ha podido crear un mundo mejor, que es contrario a lo que últimamente, bueno, hemos visto Sí, en los nos últimos invade, tiempos. digamos. Sí. Nos pregunta Jules Cook, punk, ¿no? Por la parte de punk, de la palabra solar punk. Pues, claro, bueno, es que hay gente que se ha dedicado a esto y ha hecho hasta un manifiesto solar punk. Sí. Y la parte punk es la parte revolucionaria que tiene imaginar este tipo de mundos. Porque, pues eso, que lo revolucionario es tener esperanza, no quejarse y decir lo mal que va todo. No hacer un Black Mirror, sino hacer una película como Arco, que luego hablaremos de ella. Eso es lo verdaderamente La rotura, sí, del rebelde, eso, la punky, rebelda, sí, punk, la rebeldía. no sé. Y claro, por ejemplo, dice Infortunado Señor Pil, la energía solar fotovoltaica es ya la fuente de electricidad más barata de la historia. Su coste se ha reducido más del 90% en la última década. Así que aquí tenemos un... Sí, eso también lo decían en alguna parte del manifiesto, que ese mundo no es solo el mundo del mañana, también es el mundo de la hora. O sea que es verdad que nos inundan las distopías de cómo todo va fatal, pero también tenemos puntos de esperanza ahora a los que podemos aferrarnos y por los que podemos continuar nuestra trayectoria, ¿no? Entonces, claro, un poco lo que dice el manifiesto Solarpunk también es que para conseguir esos mundos mejores no necesitamos solo advertencias que podrían ser la distopía, en plan, no, esto no, mira todo lo que nos va a pasar, no, mira qué horrible es esto, sino soluciones. Y yo creo que esto últimamente cada vez se hace más. O sea, yo llevaba pidiendo cuando aparece el típico artículo o el típico libro sobre lo mal que va todo, yo decía, vale, pero ¿qué propones? O sea, si eso está muy bien. Ya sabemos todos que denunciar todo lo malo, pues hay que hacerlo, sí, pero ya no, como que a mí no me basta con eso, porque eso es como muy destructivo y muy negativo, sino que hace falta proponer. Y yo creo que últimamente cada vez más hay en estos libros o en estos artículos hay un capítulo final y si se trata de un artículo, un par de párrafos finales con una propuesta luminosa. Yo veo que es como una tendencia después de todo el negativismo que ha habido, que simplemente era negativizar y ya, que ahora empieza a haber, ¿no? En esas, cuando la gente se pone a escribir, se encarga de añadir esas últimas notas. ¿No? No sé. No, a ver, también es una forma de... Están haciendo un ejercicio intelectual en el sentido de que están pensando cómo podría ser una civilización sostenible y cómo llegar a ella. O sea, enganchar con la idea esta de cómo solucionar el problema en el que estamos, que al final también hay mucha... hay una corriente también que dice que la tecnología lo va a solucionar todo. Y en realidad puede solucionar parte. Lo que, bueno, es que he encontrado compañeros en la empresa donde trabajaba que su idea era que, vale, hay cambio climático, pero la tecnología va a avanzar tan rápido que no vamos a necesitar cambiar nuestra forma de pensar ni nuestra forma de vivir, porque la tecnología va a ir más rápido que lo que nos vamos a cargar el planeta y la tecnología va a salvarnos. Claro. Bueno, pero para la tecnología que creen los humanos, entonces hay que poner esfuerzo humano en eso. Sí, pero a lo mejor tampoco, o sea, a lo mejor una combinación de ambas. Darte cuenta de hasta dónde estás fastidiando el planeta, por decirlo suavemente, y pugnar o
o sea, querer llegar a esas tecnologías que no van a ser la panacea, pero van a ayudar. Ujú. Un poco, Sí, sí. bueno, sí, un poco así, un ejercicio intelectual. al final. Luego, también habíamos visto, yo, bueno, mirando cosas de Solarpunk, que me ha parecido muy interesante. Claro, ¿Cómo nos lo imaginamos? eso, cuenta. No, a ver, imaginarlo a lo mejor es porque está a la orden, no a la orden del día, pero hay muchos juegos que intentan imitar esta, bueno, a lo mejor luego hablamos, pero Sí, luego hablamos de los juegos, pero no, yo hablaba de lo de la estética, eso que habías visto. sí, pero es que la estética encaja mucho con lo que se ve luego en videojuegos, pero hay mucha gente que lo relaciona con Miyazaki, Sí, de con Ghibli. Hayao Miyazaki, premio Princesa de Asturias. Y que, bueno, que se inspiran mucho en las películas de Miyazaki. Al final Ujú. son películas, bueno, podemos decir que antimilitaristas. Sí, y donde se ven siempre, hay un esfuerzo por los diseñadores de presentar un mundo pues muy agradable y muy Sí, hermoso exactamente, y un muy poco imaginativo. la sensación que Sí. evoca el libro y que luego también por ahí lo habla, no solo con Miyazaki, sino que lo relacionan con el Art Nouveau, Mm. con mucho la estética del Art Nouveau y que usa muchas líneas orgánicas, sinuosas, como es naturaleza, ya no son líneas las rectas, las típicas de, bueno, progreso, brutalismo, no sé. Claro, sí, de cómo están las fronteras marcadas en los países de África, por ejemplo. No, sino, ¿no? Eso sería la línea recta y el horror. Sí, no, yo estaba Sino una pensando cosa más orgánica en rascacielos totalmente cuadrados, llenos de cristales totalmente rectos, las paredes, o también. sea, o algo así. Sí. Pues eso a mí me parecía muy chulo. Yo también he leído, claro, en esto de punk hay otros géneros, ¿no? De ciencia ficción y fantasía. Está el cyberpunk, que se centra, pues eso, en una cosa cuesta abajo sin frenos, en todo lo que puede ir mal, en una deshumanización, en grandes corporaciones que se han hecho cargo del funcionamiento, pues a lo mejor Blade Runner, un poco Matrix, añadiéndole esto de las corporaciones. Luego está el steampunk, que es muy bonito, a mí estéticamente me parece hermoso. Es mucho más oscuro. Sí, el steampunk, sí, claro, que es partiendo del siglo XIX y de los grandes padres como pueden ser Julio Verne o H.G. Wells, en lugar de la energía del sol, pues claro, la energía del vapor y el carbón, entonces pues, pero con este aire decimonónico, ¿no? Que lo hace muy chulo. Sí, entonces, 1900. Eso, muy, muy siglo XIX, pero entonces leyendo sobre el solarpunk, no sé dónde he visto que era pues también muy siglo XIX, pero añádele bicis y me hacía gracia lo de las bicicletas. Y luego he visto ejemplos de solarpunk, ya no en la ficción, sino en la realidad, y en Wikipedia aparece la ciudad de Bogotá, que esto me ha parecido una fantasía, Bogotá, Colombia, porque tienen, por lo visto, van muy avanzados con todo el sistema de las bicicletas y entiendo que son unas bicicletas integradas de forma armónica. Si hay alguien de Bogotá que nos ilustre, porque yo he estado en Copenhague y ahí hay muchas bicicletas y en Ámsterdam también hay muchas bicicletas, pero a veces temes por tu vida al cruzar la calle, porque como te atropella un ciclista, en fin. Y luego también ponían como ejemplo el aeropuerto de Singapur. Sí, eso lo he leído, Singapur, pero no sé, no he visto imágenes del aeropuerto. Pues hay una cascada dentro del aeropuerto, por y lo mucho visto. verde parece. Yo creo que he visto esa foto. Atocha, cuando había tortugas, era un ejemplo avanzadísimo de solarpunk, pero no sé qué ha pasado. No sé. Bueno, ahora en Chamartín han hecho unos baños donde oyes a los pajaritos falsos. Yo creo que eso es un solarpunk impostado que no. Creo que no, es ahí no lo han pillado. Pero bueno. También recuerdo una exposición que hubo de Norman Foster en la Fundación Telefónica donde hablaba de estas cosas de la ciudad de los 12 minutos, que a todas partes puedes llegar pues o andando o en bici. De hecho, creo que Norman Foster había estado trabajando en estas cosas. De hecho, creo... no, creo que se llama como yo. Creo que se llama Carlos también. ¿Sí? ¿Quién? El creador de la ciudad de los 15 minutos. Es de la idea de la... Pero... Eso, pues ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que son como avances hacia un
hacia un mundo como lo que pide el solarpunk, Sí, lo que ha dicho infortunado señor Peel de la energía solar. Y bueno, pues eso en cuanto al género, porque nos parecía importante que hablar, o sea, contextualizar la novela en el género, porque no solemos leer en este podcast novelas de ciencia ficción y fantasía, no es lo que más hemos leído, aunque tengamos algunas. Y bueno, pues eso, pues por contextualizar. Siguiendo con eso, pues vamos a hablar de otras referencias, pues de cine, de series, de videojuegos. Entonces, pues venga, vamos allá. Si alguien se ha acordado de alguna referencia, pues que aproveche por el chat para decírnoslo. Nos dice Ramón Asfil que era también una propuesta de Más Madrid como objetivo, la ciudad de los 15 minutos. Carlos, ¿qué recuerdas tú? ¿Era de Más Madrid? No, de hecho creo que es de México. O de vale. Latinoamérica, no lo tengo claro. De Bogotá. Pues puede ser. Bueno, la mencionamos antes, pero ahora podemos entrar un poco más. Una película francesa de este año que se llamaba Arco, donde también se presenta un mundo pues utópico. Llevabas razón, es franco-colombiano. ¡Hombre! Lo he dicho de chiripa por lo de Bogotá. Sí. Franco-colombiano, Carlos, la ciudad de los 15 minutos. Muy bien. Bueno, pues ¿nos quieres contar algo de Arco? O sea, a mí me parece que Arco pues es una película pues agradable, donde no hay malos. No. Los malos son unos conspiranoicos que luego resulta que tampoco estaban tan locos. Bueno, es una película diferente. No sé si destriparla. Quizá no. Bueno, porque es muy reciente todavía. Es muy amable. O sea, sí es lo que consideraría amable. Sí, un poco lo que... No es hot punk, sí es solar. Sí, es solarpunk porque el mundo es bastante agradable ya. Sí, el mundo son construcciones. No bueno, esto sí, la arquitectura es torres muy, muy altas. Son viviendas unifamiliares. Cada torre es de una... Y son autosuficientes. Entonces tienen viento, sol y tienen su propio incluso ganado y también la huerta la tienen allí en su plataforma. Es que no sé cómo explicar. Sí, es que lo has descrito como el pirulí bien. Sí, el pirulí de Madrid, al final, arriba del todo está como una plataforma circular donde viven las familias. Es verdad que es un mundo amable, pero que tiene puntos inquietantes, como que hay unos padres que parece ser que están todo el día trabajando. Entonces, bueno, parece que todavía hay que solucionar cositas. Sí, pues no decir es que también hay dos tiempos en la historia. Hay dos momentos temporales y también ahí la esperanza se queda muy articulada, porque claro, se ve que de un momento temporal a otro se ha avanzado. Sí, se ve lo que hay en la avance. Sí. Bueno, y también hay una arquitecta, literalmente. Bueno, ya no lo destripamos más. Hemos desperdigado un montón de ingredientes, pero sin decir que solo cuál se es ven cuál. Al final de la peli. Eso es, pero tampoco hemos desvelado demasiado. Y luego, también siguiendo con otras ficciones, pues a mí me ha gustado mucho cómo me ha recordado Monje y Robot a un anime que estamos viendo que se titula Frieren, porque en Frieren, igual que en Monje y Robot, no hay un conflicto, un nudo, o sea, el planteamiento, o sea, la estructura canónica en el mundo occidental, por lo menos, de los relatos, de la narrativa, nos lo enseñan esto en el cole, planteamiento, nudo, desenlace. Y aquí no hay un nudo en ese sentido tan físico del nudo, ¿no? De algo ahí enredado, gordito. De hecho, a lo mejor podrías decir que no hay ni inicio ni desenlace, ni nudo. No, es una cosa, yo lo relacionaría con el verbo deambular. Y como estructura narrativa, eso también, por lo menos en el mundo occidental, es muy revolucionario, porque tú no, igual que le pasa un poco a Dex, no tienes un propósito, no tienes que seguir un camino porque tienes un destino al que llegar, sino que, bueno, tú pues paseas, te fijas en algo si te llama la atención y te atrae, luego sigues paseando, conoces otras cosas, sientes curiosidad, no sé, como motor narrativo tiene muchísimo encanto y
no lo hemos visto tantas veces y en Frieren yo creo que está, a veces no, a veces sí que te meten algún nudo, algún conflicto, pero muchos otros capítulos son como turismo por mundos fantásticos, que es lo que hace en Plegaria por la timidez de los árboles, que se dedica a que Dex y Onfalina van de turismo, van deambulando, y eso te permite a ti pues conocer distintos escenarios muy agradables, donde simplemente tú tienes que disfrutar y mirar. No tienes que preguntarte qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. O sea, simplemente tú miras y disfrutas. Un camino sin ningún tipo de pretensión. O sea, no hay... Es verdad que no hay nada que te lleve a decir nada, simplemente por el camino, o sea, sí. por pasear. Sí, por el placer simplemente que supone eso. Y a mí me parece que eso lo hace, Becky Chambers lo hace a nivel externo por la estructura narrativa del libro, que no sigue ese patrón del nudo, y también lo hace a nivel interno porque a Dex y Onfalina les pasa eso, que no tienen un nudo que desatar. De hecho, a veces, luego lo vamos a ver, a veces la inquietud procede de no tener ese nudo, ¿no? Sí, de no tener... De no tener un destino prefijado al que dirigirse. Y eso pues a veces inquieta. Problema, sí. O a veces libera. Esa es una pregunta interesante, si esto es liberador o si es angustioso. Bueno, ya luego llegamos y eso. También a mí me parece que esto es una manera muy, a ver, entiéndase lo que voy a decir, muy masculina de entender el funcionamiento, en el sentido de, pues eso, si logras resolver el nudo, has ganado, y si no lo logras, has fracasado. Como que siempre se establecen, ¿no? esas dos alternativas. Y eso genera mucha presión, claro. Y también eso me parece muy del mundo capitalista, de lo que tú tienes en el capitalismo, tú tienes que cumplir objetivos. Y cuando consigues esos objetivos, tienes que cumplir otros objetivos más allá. Y cuando consigues los del más allá, otros objetivos más. Y siempre vas pues avanzando por objetivos. Y cuantos más cumplas, mejor. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no los cumples, pues te sientes un fracasado. Y también, ahí voy a lo masculino, incluso en las relaciones sexuales, pues eso, hay un objetivo, llegar al orgasmo. Y si no llegas, o sea, ya pierde como importancia el disfrute, ¿no? del durante, porque todo va encaminado a conseguir aquello. Y si no lo consigues, te sientes mal. Y te han enseñado que lo que tienes que conseguir es eso. Y si no, mal. Y si no has fracasado. Y si no, hay algo que está mal en ti, o en el otro, o en los dos. Y si no, eso no funciona. Pero vamos a ver. Bueno, en fin, ya vuelvo de mi jardín. Pero eso, que me parece también en ese sentido que ya la propia narrativa está siendo revolucionaria, está siendo ahí, por eso también lo del punk, ¿no? Sí. Y luego también me parece que esto de pues presentarte este turismo fantástico, también yo lo relaciono también por cuando, pues por ejemplo, cuando estás en Harry Potter y simplemente vas a clase. A mí esos momentos es que me encantan. No pasa nada, solo estás en clase aprendiendo pociones o transformaciones. La cotidianidad. Sí, bueno, eso. ¿Se dice así? Sí. Sí. Y a mí, por ejemplo, cuando veo Frieren, pues, no sé, la imaginación se estimula de una manera diferente a como la estimulan otro tipo de ficciones, que también te estimulan la imaginación y la creatividad de una manera súper válida, pero, no sé, tu imaginación vuela de otra forma. O sea, yo noto unas cosquillas distintas en el cerebro. Y, por ejemplo, vamos a otro tema de imaginación. Se nos cuenta en Monje y Robot que los robots toman su nombre de aquello que contemplan por primera vez. Por primera vez, cuando se encienden, ¿no? Porque desde que están on, ellos ya recuerdan, no como los humanos, que claro, eso es muy raro, que nosotros no nos acordemos de nuestros primeros años. Entonces, claro, ¿cómo nos llamaríamos los humanos si pudiésemos, si nos pusieran el nombre de aquello que es lo primero que vemos, pues todos nos llamaríamos mamá? Entonces, bueno, pues vale. Pero claro, lo interesante no es lo primero que vemos, sino lo primero que recordamos. ¿Qué pasa? Que es difícil, entonces invito a todo el mundo del chat a bucear en su cabeza y a pensar cuál sería su primer recuerdo y, por tanto, su nombre. Entonces, Carlos, cuéntanos. Uy, la mía ya verá.
podría llamarlo atropello. No, atropello no. ¿Cómo te llamarías? Locura en coche o algo así. La verdad es que el primer recuerdo que tengo es mi madre se había bajado de la guardería, estaba hablando en la puerta de la guardería, no sé qué pasó por mi cabeza, pero me puse en el asiento del conductor y pisé el acelerador. Y por suerte se caló el coche y no avanzó. Pero vamos, la cara de mi madre fue un poema, creo recordar, vamos. Recordar que me puse en el asiento del conductor y le pisé, sí, y porque yo creo que no tenía marcha. Estaba encendido y ya, pero vamos, 2 años, 3 años, no lo sé. Claro. O sea que tu Un nombre, espectáculo. sí, locura en el coche o... Conductor. Bueno, yo, claro, ¿qué pasa con el primer recuerdo? Pues que probablemente obedece a algo que eso, que causó algún tipo de impacto emocional en nosotros y por eso lo recordamos. A lo mejor tenemos otros recuerdos que podrían ser anteriores, pero que como no fueron impactantes, pues ahí se han perdido o flotan y pensamos que son posteriores, no lo sé. Pero bueno, claro, con esa línea emocional, pues a mí me han dicho que yo en la guardería me puse muy malita de gastroenteritis y que estuve ingresada. Yo de todo eso no me acuerdo, pero me lo han contado, por tanto sé qué pasó. Pero sin embargo no recuerdo ni hospital ni estar ingresada, pero sí recuerdo el aerosol, esto, ¿no? Para ayudarte a respirar en la nariz. Y entonces pues yo creo que yo me podría llamar aerosol, si fuera mi primer recuerdo. Pero bueno, que a esto me refiero con que este tipo de narraciones y de historias ayudan a que tu imaginación se estimule de una manera pues que no se estimula con otro tipo de narrativas, ¿no? Que es, bueno, pues da pie a estas conversaciones que son curiosas. Luego también vamos a poner el audio de una lectora que, hablando esto de referencias y de cosas a las que le ha recordado Monje Robot, pues nos contaba esto. Hola, que yo quería comentar que me pareció muy curioso que estoy acostumbrada a que las obras me recuerden a novelas o a películas, pero nunca me había pasado que un libro me recordase a un videojuego, o más bien como a un género de videojuegos que son los juegos cozy, que sería como acogedor, cómodo, cálido, como agradable, que son unos juegos que tuvieron su boom en la pandemia y también se siguen consumiendo ahora, y que buscan la evasión más que, pues por ejemplo, con los superhéroes, que sería como mucho más épica y de grandes emociones. Estos buscan pues más transmitirte como tranquilidad, paz, encontrar la belleza como en los pequeños detalles, la rutina también como algo positivo, como que no puedes alcanzar algo en el primer día de juego, sino que es más una labor repetitiva, poco a poco, pues como por ejemplo en las granjas, ¿no? El cultivar una relación pues muy cercana con la naturaleza, pues colores pues cálidos, como otoñales, ¿no? Verdes, naranjas, una estética así como agradable. Y quería saber si también a vosotros os ha recordado a este tipo de juegos o si pensáis que la autora se ha podido ver influenciada por ellos. Bueno, pues aquí cuéntanos, porque el experto en videojuegos eres tú. No, a ver, mi experiencia fue, estábamos viajando por Japón y yo ya tenía el libro fichado, entonces me lo llevé a Japón. Y claro, como a mí Japón me ha traído mucha paz, hay que volver. Hay que volver en el sentido del otro país. Bueno, está a 8 horas de tu casa, no hay trabajo, es simplemente explorar aquello, un nuevo país, nueva cocina, nueva. Pues fue como un país en el que te sientes bien. Un país en el que te sientes bien. No te sientes inseguro. A pesar de todo, de las locuras que hacen con el trabajo y el tiempo que trabajan y estas cosas. Hombre, claro, es que eres turista. Claro, es turista. Era paz. Y el libro me trajo mucha paz. Y al final él un poco también, como lo dice
esta lectora, esa paz me la han transmitido otros juegos. O sea, me la han transmitido ciertos juegos que suelo, o sea, se pusieron muy de moda o quizá yo también me empecé a jugarlo o era interesante o empezaron a ser interesantes durante pandemia, todo encerrado, había una ansiedad en general muy grande y eran un refugio, al final han funcionado como refugio para mucha gente. Cuéntanos alguno, porque seguro que la gente que nos está escuchando no conocerá muchos. Como anécdota curiosa, van a estrenar uno que se llama Solarpunk. Bueno, importantísimo entonces. Totalmente de aquí, pero bueno, es un poco de... por lo que salen los trailers del videojuego y tal, está en tu isla y al final es llevar tu isla como tu granja y colocas paneles solares, colocas aerogeneradores, o sea, exactamente lo mismo que el Solarpunk en sí. Supongo que evidentemente lo habrá cogido ahí. Claro. En pandemia se estrenó Animal Crossing New Horizons para la Switch. Fue una revolución, ha vendido 45 millones de copias. Es una locura. Cuenta de qué va Animal Crossing, por si alguien no lo sabe. Animal Crossing, eso es cierto. Bueno, se estrenó el 20 de marzo, o sea que desde el primer momento de la pandemia la gente lo usó como videojuego de refugio, porque aparte de un zorro capitalista que te vende, que te coge préstamos para pagar tu casa y cosas así, tú empiezas en una isla desierta y en la isla desierta lo único que hace es cazar insectos, pescar peces y recoger fruta de árboles. Y con eso lo vende a una tienda que hay en la isla y puedes hacerte una casa con ese dinero y ya no tienes nada más el juego. O sea, todo el día pescando, cazando insectos o cultivando y flores. Socializando, ¿no? Y socializando, cierto, porque a la isla se te mudan vecinos que tampoco tienen ninguna pretensión de nada. O sea, los vecinos ni te piden cosas, casi todos te dicen, toma un regalo. Quieren charlar contigo por charlar y ya. Entonces, como un juego muy tranquilo. O sea, al final estabas todo el día en casa haciendo, pues trabajando, no puedes salir a ningún lado, te refugias aquí, que era todo muy chill. La música también ayudaba, que fuese todo muy tranquilo, o sea... Los colores, imagino que decía la lectora, ¿no? Hablaba de eso en el audio. Sí, los colores al final eran muy... No solo son cálidos, sino que... Esto también le he hablado con gente. Los juegos empezaron a ser muy oscuros. Los tonos no son... como que perdieron brillo los tonos de los colores y se volvían muy oscuros, muy... no pálidos, sino... poco saturados, sí, demasiado poco saturados. Sí, algo así. Entonces, aquí vuelve todo. Son verdes intensos. Son colores... los colores de las flores también son intensos, ¿no? No sé, es un poco, es una estética un poco diferente y además estética, como decía también Solarpunk, son líneas redondeadas, todo muy... Pero al final es vivir una vida paralela en la que no tienes ningún tipo de preocupación. Claro. Un poco así los videojuegos estos de Cozy. Y hay un montón, o sea, no... Evidentemente se ha convertido en capitalista el asunto porque han visto un nicho y evidentemente quieren sacar dinero. Sí. Sí, me decía un lector que hay un videojuego de estos que se llama literalmente Coffee Talk. O sea, que le hacía gracia porque Dex se dedica a servirte un té y hablar. Y en este videojuego tú le pones un café a alguien y hablas. Y ya está. Y tú tienes que adivinar también, es como casi Le Monge Dex, que tienes que adivinar qué quiere el cliente por su estado de ánimo, por lo que te va a contar. Y no lo he jugado, pero por lo que he leído en la reseña y tal, es que tienes que adivinar algunas veces te lo dicen, claro, quiero un café con leche, y otras veces quiero una bebida que parezca nieve sobre una montaña. Y dices tú, ok. Y luego te cuentan sus problemas y tienen muchos finales diferentes. Tienes que, al final,
es conocer a esa otra persona. Son juegos muy... Pues sí que son chill. Es que Claro. la palabra es chill. Sí. Muy relajado. No sé, no tiene ningún tipo de Sí, presión de nada. de tensión, ¿no? No. Dice Jules Cook que lo de el desvío a los colores oscuros también ha pasado en el cine con lo digital. Puede ser. Bueno, luego está gente como Wes Anderson que ha hecho de la saturación su estilo, su marca. Sí. Y otros juegos, pues sí que al final son muchísimos, hay muchísimos de granja. Al final se definen los cozy como lo que no son los demás. O sea, juegos de tiro no es cozy. No. Juegos de plataformas tampoco, porque claro, tienes que pasarte cozy. Una para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente. Entonces, todo lo que no hay un propósito o hay... Bueno, sí, al final sí tienes propósito. Al final este sitio es... propósito es pagarle tu hipoteca al perro este. Sí, pero queda muy desdibujado. Pero es muy atrás porque no te pide, o sea, no te dice este mes me tienes que pagar no sé cuánto, ¿no? No te va a echar de la casa. No te echa ni de la isla ni de la casa, simplemente te dice, tú tienes una deuda conmigo, me la pagas cuando quieras. Luego hay muchos, Stardew Valley también es muy conocido, también ha vendido, creo que son 35 millones de copias en 10 años, de hecho se cumple este año el 10º año de que lo programó un chico solo que quería durante muchos años, lo programó él solo y bueno, le sigue gustando hacerlo, sigue actualizándolo y demás y también es una vida en la granja y la premisa es, está en una megacorporación en un cubículo y decide que su abuelo le deja una carta, muere su abuelo, le deja una carta que dice te dejo en herencia en mi granja y se va a vivir al campo. Y eso es todo, y es plantar y cultivar en diferentes estaciones y no tiene nada más que hacer. Bueno, sí, más que hacer es conocer a tus vecinos, socializar, darles regalos para entender, ver sus vidas, también empiezas a conocerlos. Dice Josko que además tampoco tiene un final el juego, que por mucho que pagues la casa en el Animal Crossing no es un fin, es el medio para estar allí. El medio para estar disfrutando. Allí, sí. Sí. Bueno, luego yo también había encontrado alguna nota discordante en Monje y Robot. Amal El Motar, que es una de las autoras de Así se pierde la guerra del tiempo, decía que a ella no le encajaba del todo, lo único que le rechinaba es que, claro, vemos que Dex, cuando están en la civilización y va a ir presentando a Onfalina en distintos sitios, pues nos lo cuentan así muy de refilón, pero Dex tiene un ordenador de bolsillo con el que intercambia correos electrónicos con la gente de esos sitios a los que van a ir para organizar los actos. Hace de manager de Sí, robot. hace totalmente. Y Amal El Motar pensaba que esta dinámica de esas redes sociales o de esta manera de comunicarse que todavía existía entre los humanos, que le parecía que podía, como pasa ahora, ¿no? Generar, pues eso, que eso puede generar malentendidos, problemas, desacuerdos. Bueno, a ver, yo creo que tampoco es que sea o sea, una cosa es que el mundo no sea hostil y otra cosa es que no haya pequeños problemas cotidianos que puedan solucionarse con el diálogo, ¿no? Y yo lo que sí que había visto, no es una crítica, de hecho es incluso un punto a favor, es que siendo un entorno tan agradable y un libro tan chill, hay momentos en los que Leermane Dex suelta palabrotas. Y es que soy un poco delicada. Y muchas palabrotas. Sí. Entonces estás con una persona que te prepara un té y que es puro amor y de repente, porque hay que subir la puta montaña y tú, uy, o sea, yo ahí sentía como la tensión de repente y lo que sí que creo es que aparecen muchas más palabrotas en Salmo por quienes se construyeron en la naturaleza, que yo creo que va un poco a la par de cuando Dex está peor. Sí. Y luego disminuyen. En la segunda parte yo encontraba menos. Claro, es que no hay, porque Dex está chill, está tranquile. Y ¿cuándo aparece otra vez? Cuando tienen la conversación final. Y claro, ¿por qué aparecen? Pues porque Dex está otra vez inquieta. Inquiete. Está ahí en tensión, efectivamente. Entonces, bueno, creo que ahí hay una mínima nota lingüística que Becky Chambers utiliza para transmitirnos
el estado de ánimo de Dex, que está muy bien llevado el tema de las palabrotas y cómo aparecen más al principio y desaparecen hasta que, bueno, en esa pequeña conversación que tienen al final hay un momento en el que dice puto no sé qué. Dice Paloma Sil que a ella también le rechinó lo de las palabrotas. Sí. Porque claro, estás en un entorno tan agradable y de repente ¡pum! Una nota discordante. Toma, ahí está. Pero creo que está bien porque va acorde, ¿no? Un poco con la tensión que pueda sentir o no sentir Dex. Al final ha pasado por muchos estados de ánimo durante todo el libro. Necesita salir de donde está, necesita escapar de allí. Sí. Y lo tiene, y lo que no sabe, también tiene muchas dificultades también por el camino. Hasta que encuentra un Onfalina y bajan y siguen. O encuentra un propósito. Claro, es que ahí de repente Dex vuelve a tener un propósito. Que es presentar a Onfalina a la sociedad. Guiar a Onfalina, sí. A Onfalina. Con esto yo quería entrar ya pues casi en el final, que es pues la parte un poco más filosófica, ¿no? De la historia de Dex y Onfalina, porque Onfalina al final está allí, ha decidido entablar contacto con los humanos para responder a una pregunta, que yo creo que la filosofía es lo que hace. Bueno, no sé si la filosofía no quiere responder, quiere plantear. Y al final, de hecho, Onfalina no tiene una respuesta satisfactoria, pero es que a lo mejor no tiene que haber una respuesta satisfactoria, ¿no? En esto que hemos estado contando de cómo estas narrativas no pretenden un desenlace, porque no pretenden un nudo, pues ya simplemente con plantear preguntas, eso está bien, ¿no? Entonces, claro, Onfalina está preguntándole a todos los humanos qué necesitas y le dice a Dex al final que ha recibido 2 tipos de respuestas. Unas respuestas de ámbito más práctico, que a lo mejor podríamos relacionar con este dios que se llama Chal, del trabajo manual de los constructores, que se refieren pues eso a, pues necesito que me ayudes a arreglar la puerta de mi casa. Necesito, no sé, aprender a cocinar. Necesito aprender a encender el fuego, ¿no? Como de índole práctica. Y luego también se ha encontrado con respuestas de índole más filosófica que también en una manera muy acorde con el mundo podríamos identificar con Leotreige, que es Samafar, que es la parte del pensamiento, ¿no? O sea, preocupaciones que tienen que ver con Chal y preocupaciones que tienen que ver con Samafar. Preocupaciones prácticas o preocupaciones más filosóficas. Pues, ¿qué necesito? Pues ser feliz o necesito un respiro de la intensa actividad que he estado desarrollando los últimos años. ¿Qué pasa? Que ambas a lo mejor pueden encauzarse con un bienestar y unas pequeñas comodidades. Ahí es donde entra Dex. Ahí es donde entra Dex. Y Alala y todo el... Sí. Todo el conjunto de monjes que ayudan o como monjes del té, o como... Parecen como guías, no guías espirituales. Pero a Dex de pequeña, pues sí que... O sea, la lleva su padre, a un templo de Alala para... Y le dice que puede ir allí cuando quiera. O sea, al final descubre que puede... algo como muy liberador, ¿no? Sí. Resulta muy, muy liberador. Entonces, claro, nos decía... aquí se establece una dualidad muy interesante entre Dex y Onfalina, porque claro, mientras que Onfalina fue creado y tiene un montón de piezas que la constituyen o que le constituyen y que sabe perfectamente de dónde procede y sabe que existió un propósito en su creación, Dex no. Claro, en esto nos decía un lector, relacionaba esto con Sartre, en el sentido de que Sartre, una de las cosas famosas que se sabe que, bueno, forman parte de su pensamiento es que la existencia precede a la esencia. ¿Qué pasa? Que Onfalina sabe cuál es... O sea, ambas existen, pero mientras que Onfalina sabe o cree saber cuál es su esencia, porque todo
sabe ¿De de dónde se origina. ¿De dónde proviene? De hecho, lo dice. Claro. Claramente. Sí. Mi pieza viene de no sé Va qué. diciendo sí de dónde, porque ella se ha hecho a partir de otros robots, que a su vez se hicieron de otros robots. Y en cambio Dex, pues para Dex la esencia no está tan clara. Entonces, claro, esto de no saber hasta qué punto es algo que te puede angustiar o es algo que al contrario, que podríamos entender como liberador en el sentido de, vale, pues si no tengo un propósito, pues puedo deambular. Si no tengo un nudo que deshacer, pues puedo fluir. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Sí, lo que hace Onfalina, fluir. Uh-huh. Bueno, también tiene un propósito. Su propósito es el que le han cedido todos los demás robots que quieren saber qué necesitan los humanos. Claro, entonces a mí, pues esa parte, claro, ¿qué pasa? Que al final a Onfalina el padre de Dex le devuelve la pregunta y le dice que qué es lo que necesita ella. Y Onfalina resulta que no sabe responder. Entonces, ahí se produce una cosa interesante, porque también esto de los dos personajes, yo me acordaba otra vez del Quijote, yo siempre me acuerdo un poco del Quijote. ¿Qué pasa? Que en el Quijote, en la primera parte, digamos que Don Quijote es muy idealista y ve fantasía por todos lados, y Sancho está más aterrizado en el mundo, y en la segunda parte del Quijote, Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza, cada uno por toda esa compañía y esa relación tan cómplice y de profunda amistad que han desarrollado, pues Don Quijote tiene momentos de más lucidez y realistas y Sancho tiene momentos de más idealismo y fantasía. Y con Onfalina y Dex, yo creo que en la segunda parte ocurre un poco eso, que Dex aprende de Onfalina o se contagia en el sentido positivo de quizá no tengo que responder a esta pregunta de mi propósito y está bien, ¿no? Y se van a la playa y están allí disfrutando. Y Onfalina, en cambio, sí que empieza a hacerse esa pregunta y empieza a darle vueltas a la cabeza y a emitir esos zumbidos, ¿no? Entonces, como que es muy bonito cómo un personaje influye en el otro, que sea una bilogía, que sea un diálogo, ¿no? Un método muy socrático de ir construyendo el conocimiento mediante conversaciones que tienen Onfalina con Dex y Dex con Onfalina. Entonces creo que en ese sentido ayuda mucho, pues narrativamente creo que está muy bien que sea monje y robot, que sean dos personajes. O sea, me parece que está todas las piezas encajan en esa dualidad entre existencia y esencia, entre propósitos más prácticos y propósitos más filosóficos, entre qué necesitamos y qué tenemos, no sé. También Dex pasa de un propósito, vamos a decir, físico, a un propósito un poco más etéreo. Su propósito es la vida, pero el primer propósito que ella quiere o lo que quiere es escuchar grillos. Es verdad. Y pasa de que nunca había oído el canto de un grillo. Nunca había oído el canto de un grillo y quiere escuchar grillo. Y pasa de quiero escuchar grillo a cuál es mi propósito en la vida. Cambia de profesión. Pasa de... No me acuerdo cuál es la primera profesión. Pasa de algo... Era monje con su comunidad. Sí. Pero... jardinero. Que dices con la comunidad, sí. Específicamente de qué se ocupaba. Pues sí, yo creo que sí. ¿Jardinere? Sí. ¿Puede ser? Jardinere, dice Jules Cook, confirma. Eso, jardinere, y luego pasa monje del TEA. O sea, un propósito para ella. Más tangible. Más del pensamiento, ¿no? Más de algo así. Sí. O sea, va pasando más de las manos a la mente. Más de lo mundano y supongo que conforme va subiendo ese camino hacia la ermita, hacia lo desconocido, va pasando de lo mundano a lo más... Sí, se va elevando también, ¿no? Sí, un poco su más. Pensamiento. Eso, sí, o sea, sí creo que Becky Chambers ha conseguido en varias cosas que ya hemos ido diciendo aunar la trama narrativa con la trama de pensamiento que tiene ella detrás. O sea, que encaja muy bien lo que les pasa a los personajes
con el pensamiento que parece querer transmitir, ¿no? Eso es. Y, por ejemplo, a mí me parece en este sentido un recurso que les ocurre a los robots es que tienen algo llamado vestigios, que son unos resortes que en cierto sentido les ayudan pues a... por ejemplo, Onfalina tiene el vestigio de la cerveza. Nunca ha visto la cerveza, pero tiene una idea de lo que es. Y claro, Dex acaba entendiendo los vestigios como algunos resortes que te pueden servir, intuiciones que te pueden servir, pero que también a veces te limitan. O sea, por ejemplo, Onfalina no necesita comer. Bueno. Y entonces, si Onfalina ayuda a Dex a cocinar, pero luego Onfalina no come, Es Dex se cierto. siente mal. Y eso es un vestigio. Es lo que Onfalina llamaría un vestigio, porque es algo Innato. que Bueno, te... sí, que- asociado bueno, a la o que te sociedad. sale, a lo mejor es cultural. Es cultura. Yo, en este caso, lo de Dex sí que y de hecho lo nombra como cultural. Sí, pero que... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a veces los vestigios, vamos a llamarlos, o esos resortes culturales nos ayudan, pueden ser de utilidad si te hacen reaccionar contra algo pues, que puede ser amenazante, o si te hacen reaccionar para ayudar a alguien, pero también Te limita. te limitan muchas veces. De hecho, para Dex y para es su familia era un limitante, problema. sí. Todo el tema de no puede comer alguien Y ellos estar comiendo. y ellos estar comiendo. Sí, y totalmente. ahí, por ejemplo, hay una disonancia, pero creo que es a propósito, ¿no? Con ese mundo, ¿no? De los intercambios fluidos y tal, pues ahí no, ahí resulta que tienen un vestigio, una limitación. No, pero para ellos es que ese intercambio es coherente con esa filosofía un poco de doy todo, lo que pasa que si la otra persona no puede comer, ¿qué hacemos? Claro. Se encuentran con una... lo resuelve muy fácil. Mm. Que Onfalina diga que no, que ya termina de comer y se lo reparten entre todos. Sí, quería leer una cita, a ver un momento, de un momento en el que Dex, pues bueno, está un poco perdide en esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Le dice a Onfalina, no tengo vestigios igual que tú o una placa en mi pecho, en esto de que no sabe cuál es su esencia. No tengo vestigios igual que tú o una placa en mi pecho. No sé qué fueron mis partes antes de juntarse en mí y no sé en qué se convertirán después. Lo único que tengo es el ahora y en algún momento acabaré. Y no puedo predecir cuándo ocurrirá eso. Y si no invierto este tiempo en algo, si no lo aprovecho al máximo, entonces habré malgastado algo precioso. Dex se masajeó los ojos doloridos. Tu gente eligió la muerte. No teníais por qué hacerlo. Podríais vivir para siempre. Pero lo elegisteis. Elegisteis la transitoriedad. Las personas no. Y hemos dedicado toda nuestra vida a intentar lidiar con ello. Esto se lo dice Dex en una conversación porque, claro, es verdad que los robots podían haber seguido así podrían hasta el haberse infinito, autorreparado y seguir hasta... pero eligieron que no. ¿Qué pasa? Que no lo eligió la generación de Onfalina. Entonces Onfalina le responde, yo no elegí la transitoriedad, los robots originales lo hicieron, pero yo no. He tenido que asimilar mis circunstancias, igual que tú. Y Dex le dice, entonces, ¿cómo aceptas la idea de que quizá no signifiques nada? Esto es el núcleo de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De la existencia que precede a la esencia de Sartre, ¿no? Y cómo eso nos puede liberar o nos puede angustiar. Y bueno, pues es interesante que cada uno se lo plantee y fluya. Sí. A mí lo de fluir no me gusta, o que no ojo, se lo plantee, pero fluya. Fluir malentendido puede ser muy negativo. No es un todo vale. Bueno, pero es simplemente que lo que hagas, creo yo, sea algo consciente, ¿no? Sí. Que no... Sí, que todo lo que hagan no tenga un propósito, simplemente... No tiene por qué tener un propósito, pero creo que sí que consciente. tiene que ser algo libremente elegido. Hombre, Y claro. libremente quiere decir informado y consciente. O sea, no puedes elegirlo por vestigio. ¿Sabes? Que creo que eso es algo que Onfalina... Es una barrera que Onfalina supera en Ribereña cuando se le estropea la pieza. Se le estropea una pieza que le ayudaba a mantener el equilibrio. Y
Y se plantea incluso... Y se plantea quedarse ahí. Dex está horrorizada. O sea, está, pero vamos a ver, pero que ya está. ¡Hala! Se me ha estropeado esto, voy a morir aquí. ¿Pero qué me estás contando? Y entonces Dex sugiere ir a este sitio en el que el impresor puede fundir la pieza de Onfalina Bueno, para volver a hacerla. en principio le dice que la puede cambiar. Que se la hace nueva. Y dicen que... Y esa barrera de Onfalina no. Esa barrera dice que no y luego al final cede a repararse, pero con su propio... Con su propia pieza y su propio cuerpo. Claro, o sea, la esencia no se toca. Pero un choque menor. Claro. O sea, pero algo, sí que hay una pequeña superación. Sí. Es verdad que no es total, pero claro, ¿cómo vas a...? O sea, es comprensible, ¿no? Sí, algo que los humanos superaron del arreglarte, ponerte parche y demás. Sí. Hombre, ¿cómo no? Con la medicina. ¿Cómo no? Pero claro. Bueno, pues no sé si ir cerrando. Si alguien nos quiere decir algo más por el chat, es el momento, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, comentábamos antes con un lector, porque claro, Onfalina y Dex hablan de que no hay que ganarse el descanso ni el bienestar. Eso no es algo que tú te tengas que ganar. Al hilo de cómo el trabajo, pues, este mundo postcapitalista, ¿no? El trabajo no tiene que ser lo que a ti te hace haberte ganado un descanso o unas comodidades. Eso es algo que debes tener simplemente por existir, ¿no? Y hablábamos de esta expresión como tan normalizada en el léxico, pero tan terrorífica, que es ganarse la vida. ¿Cómo que te tienes que ganar la vida? Pero, ¿cómo puede ser que exista esa expresión? Es que es terrorista. O sea, pero entramos en ideas de renta básica, que de capitalismo total. Claro. Entonces, bueno, pues... De vivir con todas las necesidades cubiertas. Sí. Sin necesidad de trabajar. Hay un libro muy curioso sobre eso. ¿Cuál? El nombre. Viaje desde el ayer, creo que se llama. Mandan a niños a un planeta porque en el suyo, la Tierra, hay mucha guerra y los mandan a otro. Y esa gente en el otro planeta, cuando los que sobreviven a los enfrentamientos en la Tierra van a conquistar, porque claro, la mentalidad en la Tierra sigue siendo la misma, cuando van a conquistar el planeta donde mandaron a su hijo, se quedan descolocados porque allí les dan de todo de forma gratuita. Y no entienden por qué sin trabajo necesitan obtener, o sea, pueden coger todo lo que quieran de una tienda y luego se autolimitan, bueno, no del tipo más, pero es curioso. Es interesante, sí. Es interesante. También para pensar en estas ideas, pues eso, de cómo el trabajo, pues a veces define la identidad de uno, define lo que se merece o no merece el descanso, te lo has ganado, merecidas vacaciones, o sea, todas una serie de expresiones que tenemos muy asimiladas y muy normalizadas y que lo mismo, pues revelan aspectos del mundo que ojalá con la esperanza y Solarpunk evolucionen a mejor. Bueno, vamos a terminar. ¿Quieres decir algo más? No, que es un libro muy interesante. Gracias por descubrírnoslo. Sí, y a vosotros a ti por invitarme, y que parece, o sea, que creo que es una escritora interesante y, o sea, yo leeré más libros. Hay bastante, o sea, por lo que he estado leyendo y de reseña y demás, hay muchos libros que tienen muchos libros interesantes. Además, hija de... es verdad, que no lo hemos dicho. Era un ingeniero aeroespacial y una astrobióloga. Sí, o sea, le toca el tema de cerca de la ciencia, no ciencia ficción, pero sí de... Bueno, de tener en cuenta la naturaleza y la biología y tal, y al mismo tiempo los mundos y la tecnología, sí. Y nada, que gracias. Vale, bueno, pues vamos a terminar leyendo un poema que está extraído del propio libro, del segundo, en este caso, de Plegaria por la timidez de los árboles, que a todo esto no lo hemos dicho tampoco, la timidez de los árboles es, lo cuentan en esta segunda parte, es el extraño y curioso fenómeno que hace que los árboles cuando crecen
aunque estén cerca los unos de los otros, no se invadan entre sí. O sea, las hojas de un árbol no se inmiscuyen en las hojas del otro árbol y siempre hay un mínimo espacio entre uno y otro, como si tuvieran una timidez, un pudor de ser invasivos el uno con el otro. Y bueno, pues cuenta eso en un momento dado y es muy de la atmósfera del libro, Sí, ¿no? es muy de chill. Sí, muy algo agradable, Agradable, curioso, exactamente. que querrías contemplar y detenerte y disfrutar. Desde luego la palabra del libro es agradable. Sí. Y hace falta. Bueno, entonces vamos a leer, para cerrar, el poema que abre ese segundo libro, que trata sobre estas deidades de las que hemos ido hablando y sobre cómo hay que tener un buen equilibrio y combinar para el bienestar, más o menos. Bueno, vamos allá. Gracias a todos y la gente del chat. Gracias. Bendites sean les progenitores, bendite sea Triquili, de los hilos, bendite sea Grilom, de lo inanimado, bendite sea Bosch, del ciclo, bendites sean sus hijes, bendite sea Chal, de las construcciones, bendite sea Samafar, de los misterios, bendite sea Alalae, de las pequeñas comodidades. No hablan, pero les conocemos, no piensan, pero nos importan, no son como nosotros somos como ellos. Somos la obra de les progenitores, hacemos las obras de les hijes. Si no usas construcciones, pocos misterios desvelarás. Si no conoces misterios, las construcciones fracasarán. Encuentra la fuerza para hacer ambas cosas, pues esta es nuestra plegaria. Y con ese fin, acepta las comodidades, pues sin ellas tu fuerza flaqueará.